Bueno, tengo que confesar algo. Este video ya lo grabé varias veces. Porque, la verdad, y de hecho fue lo que me llevó a no haberlo grabado antes, ¿no? Ahora en parte pienso, bueno, tendría que haberlo grabado antes porque es algo que yo doy por sentado y que por ahí mucha gente, no digo que no lo sepa, ¿no? Porque ya con los videos que he hecho antes he tocado este tema y bueno, y para mí lo he explicado de cierta forma. Pero digo, esto que voy a decir ahora y que vamos a ver, para mí es tan absurdo, ¿no? Que yo digo, este video no lo voy a hacer porque es muy tonto. Y por tonto me refiero a básico, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, no, hay que hacerlo. Por lo menos para que esté ahí. Para que esté ahí y digo, no, no, por ahí no va a ser una revelación para un montón de personas, pero por ahí sí va a satisfacer la necesidad de respuesta o de curiosidad de muchas personas, ya que al fin y al cabo este tema tiene que ver con un montón, o mejor dicho diría con todos los otros temas relacionados al cristianismo, del cual me envían un montón de preguntas y del cual todos nos preguntamos cosas, tiene que ver con todos. Y estoy hablando ni más ni menos que de la palabra de Dios y de la doctrina de la inerrancia bíblica, ¿no? Así que bueno, acá va. Espero que sea lo menos absurdo posible esta vez. A ver, cuando uno se acerca a un cristiano evangélico, ¿no? Y le hace una pregunta, este te responde, ¿no? Con una respuesta bíblica, casi el 100% de las veces. Y cuando me refiero por respuesta bíblica, no es que por ahí te cite un verso bíblico, aunque la mayoría de las veces sí lo hace, pero sino a que te responde una respuesta basada en la Biblia, ¿no? Y si uno pregunta por qué te responde eso, ahí sí te muestra el verso bíblico en cuestión, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? Mirándolo desde afuera, uno podría preguntar y decir, bueno, ¿y por qué me tiene que importar eso? ¿No? ¿Por qué me tiene que importar lo que dice la Biblia? Digo, a diferencia del Corán o de un libro de filosofía o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces te dicen, no, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ok, bueno, dejémonos llevar. Si es la palabra de Dios, digo, es algo importante y habría que hacerle caso, ¿no? Se supone. Entonces uno hace la siguiente pregunta lógica. ¿Y cómo sé que es la palabra de Dios? ¿O cómo me podés comprobar que es la palabra de Dios? ¿O cómo sabés que es la palabra de Dios? Y acá es donde se pone absurdo e interesante todo esto. Ellos te responden y te dicen, porque la misma Biblia lo dice, y te citan, por lo general, el verso de Timoteo, que dice, la Biblia es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y bla, 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 ¿no? Entonces te dicen, ¿ves? Ahí está, la misma Biblia está diciendo que toda la escritura, ¿no? O sea, ella misma es inspirada por Dios. Bien. Y acá donde viene la parte que me costó grabar varias veces porque me sentía muy tonto diciéndolo, pero bueno, digo, después de todo, este es el argumento básico que dan los evangélicos respecto a toda esta doctrina. Y sí, es absurdo por donde se lo mira, así que vamos a tratar de sonar lo menos absurdo posible. Varias cosas, ¿no? Que hay que decirlas, por más que suenen muy tontas, de vuelta. Cuando ellos te dicen esto, cuando se escribió, cuando Pablo escribió la epístola a Timoteo, había, primero que nada, no estaba conformada la Biblia como la conocemos hoy, ni de cerca. Y había libros, ¿no? que hoy tenemos, que aún no habían sido escritos. Por ejemplo, la carta de tercera de Juan, ¿no? Se escribiría 20 años después, más o menos, que la de Timoteo. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que esa parte de Timoteo esté hablando de la Biblia como la conocemos hoy si aún no había sido escrita, ¿no? Bueno, no había sido compilada todavía, ¿no? Había un montón de cartas, libros por ahí, mucho antes de que se compilara como la conocemos hoy. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, a ver, varias cosas. Y acá algunas de las respuestas que te dan cuando vos preguntas esto, ¿no? Eh, Ese argumento lo puede dar cualquier libro de sí mismo, ¿no? Yo mismo puedo escribir un libro y decir, esto es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces cualquiera podría decir, el libro que escribió Roberto, la melodía de Dios, es la palabra de Dios, porque la misma melodía de Dios, el mismo libro que escribió Roberto lo dice. O cualquier otro libro, ¿no? Bueno, de hecho lo vemos en otras religiones.
Pero bueno, ellos te dicen que esto es así, ¿no? Que la Biblia es la palabra de Dios porque la misma Biblia lo dice. Y vos decís, pero esto es un argumento circular. De vuelta, a mí me han dicho, sí, es un argumento circular y la fe siempre va a ser circular. Y bueno, a ver, consejo, no se enroscan en una discusión como esta porque es un callejón sin salida, ¿no? O sea, de por sí ya no hay mucha lógica, no hay mucha lógica en algo en que un libro dé un testimonio de autoridad de sí mismo, ¿no? Digamos, el testimonio de autoridad siempre tiene que venir del exterior en todo caso, ¿no? Pero bueno, respecto a las otras preguntas, ¿no? De que cómo podrías, si fuera así, dejémonos llevar, ¿no? Y aparte también hay un tema ahí con la mala traducción, inclusive en muchas versiones vemos que no dice toda la escritura es inspirada, dice toda escritura, se está refiriendo, no, obviamente no se está refiriendo a los 66 libros evangélicos, que encima no son los mismos que la Biblia católica, como los conocemos hoy. Pero bueno, pero dejémonos llevar y vayamos más allá de todo ese tema de la mala traducción, de ahí, en lo cual llevó una mala interpretación. Digo, metámonos en la lógica evangélica y supongamos que ahí, en esa parte de Timoteo, estaba diciendo lo que ellos dicen que dice, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que se esté refiriendo a la Biblia como la conocemos hoy si todavía había libros que no habían sido escritos y todavía no estaba compilada? Y bueno, lo que te responden es, pero el Espíritu Santo ya sabía qué libros iban a ser escritos y guió iba a guiar y guió a aquellas personas que más tarde la habrían de compilar. Lo cual también, paréntesis, ¿no? Digo, cuando vos le decís que fue en un concilio católico donde se decidió qué libros estaban adentro y qué libros afuera, ¿no? Y por lo tanto, digo, si están de acuerdo con eso, ¿no? Que sucedió en un concilio católico, deberían estar de acuerdo con todo, con la doctrina, ¿no? De la Virgen María, por ejemplo, también, que fue, digamos, fue dictaminada, ¿no? En otro concilio, bueno, pero no, en eso no. Pero bueno, la conveniencia evangélica, como siempre digo. Pero bueno, cuestión que te dicen estas cosas, ¿no? Y no hay mucho argumento lógico como para debatir. De vuelta, yo digo, es un debate, me parece que no vale la pena y que de hecho nadie ha ganado, porque bueno, no se puede argumentar contra la estupidez, me parece. Pero bueno, quizás lo más tremendo y lo que tendremos que ponernos a reflexionar un poco es el tema de que, o sea, no se dan cuenta, ¿no? Inclusive nosotros cuando estábamos ahí adentro por ahí tampoco nos poníamos a pensar esto demasiado, o quizás sí, si no hubiéramos terminado acá, que es todo al fin y al cabo una interpretación, ¿no? Todo es una interpretación, ¿no? Más allá de los errores de traducción, más allá de las cosas absurdas, digo, o sea, es toda una interpretación. Pero bueno, ellos no lo ven como que es una interpretación, ellos lo ven como que están leyendo la verdad, ¿no? Como que están siguiendo la verdad por más absurdo que parezca, ¿no? Y ante cada desafío que uno pone, ¿no? Cada pregunta que uno plantea frente a esa verdad, aparece otra pseudo verdad para taparla, ¿no? Por eso digo que inventan, porque uno dice, bueno, pero no tiene sentido que Timoteo esté hablando de eso, ¿no? Que la epístola de Timoteo esté hablando de eso cuando había libros que no habían sido todavía terminados. Bueno, ahí viene la interpretación, ¿no? Pero no reconocen que es una interpretación humana, pero viene la interpretación, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo ya sabía que libros iban a ser escritos y lo que sea. Bueno, es tu interpretación, ¿no? Es tu interpretación. No, pero aún los libros no estaban compilados. Bueno, no, pero Dios guió, en ese caso, Dios guió a las personas de ese concilio, ¿no? A que eligieran los libros y que nos llegara la Biblia como la tenemos. Digo, al fin y al cabo es toda una cuestión, no sé si llamarla de fe, no, porque me parece que la fe no es esto. Al fin y al cabo es toda una cuestión de querer creer lo que se quiere creer, ¿no? El problema no es esto, ¿no? El problema no es pensar, ¿no? Que bajó un extraterrestre y nos dio la Biblia, si se quieren. Digo, en serio, no, ese no es el problema. El problema es todo lo que se le adjudica, ¿no? Y el daño que se ha hecho en nombre de Dios, ¿no? Basándose en Dios dice esto, porque acá en la Biblia dice esto, cuando en realidad la traducción a eso es yo digo esto debido a mis prejuicios, ¿no? Debido a mis miedos, debido a mi racismo, a mi xenofobia, a mi homofobia, a lo que sea, y adjudico a Dios esto, y digo que Dios dice esto, interpretando la Biblia de esta manera, ¿no? Interpretando que acá lo que dice la Biblia dice esto. Más allá de que por ahí la Biblia lo diga, ¿no? Más allá de que por ahí ciertas cosas la Biblia lo diga, como ya hemos visto en otros videos,
lo cual no tiene que ser un filtro para que nosotros filtremos toda nuestra vida, ¿no? Porque eran pensamientos de personas que veían a Dios de una forma, ¿no? Y muchas veces, muchos de esos pensamientos eran retrógradas, ¿no? Eran retrógradas porque era gente del pasado, ¿no? Y si nosotros mismos hasta hace 10 años éramos retrógradas en un montón de cosas, ¿qué podemos pretender de gente que vivió hace miles de años o hace cientos de años? Así que bueno, nada, un poco haciendo una aclaración de lo absurdo, ¿no? Para que este video esté ahí, para que quede, para que nos podamos a pensar en esto, pero sobre todo para pensar un poco y para liberarnos, ¿no? de este tema de la inerrancia bíblica. Digo, porque veo que es algo que a muchos les sigue afectando, ¿no? Es como que deconstruyen un montón de cosas o sienten que bueno, interpretamos mal ciertas cosas, pero creo que hay que construir también no solo ciertas creencias que tenemos de historias que están dentro de la Biblia, sino fuera de la Biblia. ¿A qué me refiero? De cómo nos acercamos a la Biblia. Hay que desconstruir esa idea de que la Biblia es la palabra absoluta de Dios. No, es una fuente de inspiración, es una excelente fuente de inspiración para encontrar destellos, ¿no? Del mover de Dios ahí, pero creo que es un terrible manual para dejar que direccione nuestra vida, sobre todo hoy en 2021, ¿no? Dios ha hablado no solo a través de la Biblia, no solo a través de ciertas partes de la Biblia y de otros textos sagrados también, sino como la misma Biblia dice, ¿no? A través de toda la creación desde hace muchísimo tiempo.